Gracias a Dios por esta nueva oportunidad y a nuestra Madre María Santísima y a ustedes que están ahí también. Muchas gracias por estar acompañándonos en este programa. Y hoy tenemos un programa muy especial. El título del programa es, fíjense nada más qué bonito, qué bonito título. Mujeres extraordinarias. Y extraordinarias gracias a Dios y a ti, que estás ahí y que pedimos por ellas. ¿Qué haríamos sin la mujer? ¡Qué barbaridad! No, esto es maravilloso. Y bueno, para este gran programa está con nosotros Julieta Appendini. Ya saben, Julieta, de ayuda a la iglesia necesitada, incansable, trabajando, llevando esta guerra tremenda en varios países. Bienvenida, Julieta, de nuevo a tu programa. Gracias, Manuel. Pues muy contenta y además hoy vamos a mostrar otro lado y otra cara de la iglesia, de mujeres que trabajan y que están con nosotros y que han sido parte de la historia de mucho de nosotros, ¿no? Y que gracias a ellas nuestra fe, tenemos la fe que tenemos, ¿no? Por lo que han representado. Muchas gracias y pues bienvenidos también a todos ustedes. Mi querido Jorge. Pues sí, entusiasmado por este programa de Mujeres Extraordinarias. Creo que vamos a hablar también de las contemplativas, las religiosas en general y también de las activas, así es que no se despeguen de su pantalla. Pues sí, y sobre todo, mira, en este tiempo donde a la mujer, en estos tiempos, Dios nuestro Señor le ha confiado la iglesia. Y ella es nada menos y nada más que a María Santísima, a nuestra Madre. Y aquí está, aquí tenemos esta imagen, de nuevo, lo decimos, en esta advocación, Reina de la Paz, de nuestra Madre María Santísima. Y bueno, pues Julieta, vamos a empezar con este tema extraordinario. Hoy la mujer, híjole, tan perseguida, la violencia, la defensa que tenemos que tener a la mujer, tantas cosas que están pasando y bueno, Dios por algo Dios no se equivoca, Dios creó a la mujer porque la mujer es la mujer. Sí, no vamos a hablar de temas de género ni estas cosas, sino hoy vamos a hablar de mujeres especiales y estamos hablando, como Jorge nos lo dijo, de las religiosas, de las mujeres consagradas a Dios. Que, por si ustedes no lo saben, el dato es que hay alrededor de 660,000 mujeres en el mundo religiosas. Estamos hablando de la religión católica, ¿no? Que bueno, en realidad es ahí donde están alrededor de 660,000 mujeres religiosas en todo el mundo. Lo cual significa, pues son personajes muy importantes que el Papa Francisco los llaman el corazón orante de la Iglesia. Fíjense qué frase, qué definición le da el Papa Francisco del trabajo que hacen estas mujeres. El corazón orante de la Iglesia. Y como ustedes saben, tenemos religiosas que trabajan de distintas maneras y que consagran su vida a Dios de distintas maneras. Y tenemos las de vida activa y las de vida contemplativa, ¿no? Que siempre este tema de la vida contemplativa, aquellas que dedican toda su vida a orar, interceden por nosotros, siempre se contrapone un poco pero es que no hacen nada, ¿no? ¿Para qué están las religiosas contemplativas? Cuando sabemos que la oración es el factor más importante que nos permitirá transformar este mundo, y gracias a ellas podemos asegurarnos que están rezando y están en contacto con Dios por nosotros, por todas por todo lo que nosotros queremos, ¿no? Qué importante, qué valor tan grande tienen ese momento de ellas contemplativas, de estar allí sin poder salir, de entregar su vida, de estar orando por la iglesia para sostener. Yo creo que es de lo más importante para sostener la iglesia, ¿no, Jorge? Sí, claro. De estas 660,000 que me sorprende el número, no todas son contemplativas.
sino que la mayoría son, yo creo que de la vida activa. Sin embargo, las contemplativas, pues para nosotros es ahí un pulmón, ¿verdad? De ese oxígeno puro para todos los demás, porque esa oración no podemos medirla, pero sí sabemos el equilibrio que mantienen para que nosotros sigamos adelante en este plan que Dios tiene, ¿no? Entonces, yo no sé si tengas el dato solo de las contemplativas o no. No, yo no tengo el dato preciso de las contemplativas. Son mucho menos. Estaremos hablando tal vez de un 15% de ese número. O sea, hay menos y se ha reducido muchísimo el número porque ciertamente de por sí las vocaciones en general se han reducido, tanto para la vida sacerdotal como para la vida religiosa. Y entonces este espacio contemplativo todavía aún se ha reducido más y han desaparecido muchísimas congregaciones de la vida contemplativa. Sí, y además como por ahí decías tú, y se sabe que hay un sector quizás de la iglesia jerárquica que prefiere que sean más activas, y entonces pues ahorita digamos hay una situación en la que esperamos que por lo menos las que tenemos nos las conserven, ¿verdad? Ahora, esto es muy, muy importante. ¿Hacia dónde va entonces ayuda a la iglesia necesitada? Para nosotros el tema de las religiosas es muy importante. Así como, porque nosotros apoyamos y sostenemos aquellas personas que trabajan para la evangelización en el mundo. Entonces estamos hablando de religiosos o sacerdotes, que es el tema que siempre hablamos mucho como el trabajo, pero también de las religiosas. Entonces nosotros apoyamos a muchas congregaciones. Nosotros apoyamos alrededor, por ejemplo, el año pasado, alrededor de 448 congregaciones en 85 países en el mundo. Es decir, en la historia de nuestra fundación, una de cada 62 monjas o religiosas ha sido apoyada por nosotros, ya sea para su formación, ya sea para su sostenimiento, ¿no? Ya sea para que puedan hacer su trabajo. Digamos que es la misma línea que los sacerdotes, pero en las religiosas, porque creemos que la educación y la formación es lo más importante. Si queremos tener trabajo de calidad, necesitamos gente formada de calidad, ¿no? No solo gente de buena voluntad. Entonces de repente pensamos que estas personas, ¿por qué van a tener una educación o por qué van a no solo desarrollar su vida espiritual, sino también desarrollar una vida profesional que las permitan ser mujeres que tengan un trabajo de calidad con los más pobres, con los más necesitados, porque además de la vida contemplativa, que tenemos a las religiosas de la vida activa, que son las que además soportan a la iglesia en las zonas más pobres. ¿Por qué trabajan con los enfermos? ¿Por qué son las que atienden a los ancianos? ¿Por qué son las que atienden a los sacerdotes para que puedan hacer su trabajo? La cuestión es que el trabajo de las religiosas siempre es un trabajo que yo le llamo tras bambalinas. No lo vemos. Y muchos de ustedes que probablemente tienen a sus hijos en escuelas católicas, sobre todo para las que son mujeres, pues vivimos o estamos en escuelas donde son las religiosas las que atienden esos colegios y son los que dan la formación católica. ¿Quiénes son las que dirigen muchos de los catecismos en las diferentes parroquias? Son las religiosas. Ahora van a ver durante este programa un video de 2 minutos de unas religiosas en Perú que tienen la autorización del obispo porque viven en una zona de montaña, de zona indígena tan lejana y pobre, y a falta de sacerdotes, ellas son las que llevan los sacramentos hasta donde se puede. Entonces hay celebración de la misa, llevan la palabra de Dios, llevan todo este conjunto en esta zona. Es decir, las religiosas llevan un trabajo fundamental en la vida de la iglesia. Y tú lo puedes ver en todos los países. En África está lleno de congregaciones religiosas. Y de religiosas mexicanas, muchísimas congregaciones en donde están. En los colegios, en las clínicas, en los orfanatos.
son las congregaciones religiosas las que están soportando esa ayuda. Y estas que llevan en Perú, que a las montañas consagradas, estas mujeres consagradas, dices, no van a estos lugares, no hay sacerdotes. No hay sacerdotes. Entonces ellos llevan ellos llevan la Santa Hostia, hacen la ya la llevan consagrada, ya la llevan allá y hacen pues no hacen, ¿cómo se llama? No consagran. No consagran, sí. Exactamente. Pero ellas son las que prácticamente llevan toda la vida espiritual en la zona por falta de los recursos. Algo muy importante que nosotros podemos ver en muchos de los países necesitados, o en la mayoría, es que es un trabajo conjunto. Siempre están las religiosas con un sacerdote o religioso o una congregación al lado donde hacen equipo de trabajo. Es decir, yo creo que aquí tenemos un ejemplo muy bueno en donde no nos peleamos los hombres con las mujeres y entonces ¿quién es más importante, el trabajo de los hombres o el de las mujeres? Sino siempre es un trabajo donde cada uno tenemos nuestro lugar y ellas complementan y apoyan el trabajo que están haciendo los sacerdotes en la zona, cada quien en lo suyo. Pero ellas siempre poniendo un perfil como el de María, ¿no? Como tú lo mencionabas al inicio. O sea, son un ejemplo de lo que María hace con sus hijos, porque ellas se vuelven madres de mucha gente que lo necesita. Y yo creo que eso lo podemos ver clarísimo aquí en México. En todo México está lleno de congregaciones religiosas que hacen una labor con los pobres, con los huérfanos, con los que no tienen alimentos. Y lo triste, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, es que los lugares donde viven las religiosas no se consideran casas de una persona física solita y entonces las consideran como si fuera una persona moral y los impuestos que tienen que pagar las congregaciones religiosas son verdaderamente altísimos, porque además, como normalmente viven en casas donadas por otras personas, casas grandes, en lugares buenos en algunas ocasiones, las religiosas tienen que pagar mucho dinero y ese dinero, las religiosas no reciben salario, tienen que sostenerse de la caridad. De la caridad y de su trabajo que hacen de galletitas, de panes, que están trabajando, que bordando, que hacen una labor extraordinaria, ¿no? Sí, yo he sabido por lo menos de dos. Unas son las Hijas del Calvario que están muy cerca de la Basílica, a 2-3 cuadras. Y me dice que el impuesto predial llega a ser hasta de 100,000 pesos. Así es. Y no tienen esa capacidad, tienen que ver quién puede donar algo. Vi esas y otras que estaban desapareciendo por esos costos tan altos, estaban en la calle Zamora. Pero yo me recuerdo, quisiera comentar, ya que estamos hablando de estas mujeres extraordinarias, la mayoría de los casos quedan algunas cosas ocultas porque así Dios lo permite. Y sin embargo, hay una trascendencia de lo que hacen enorme. Voy a poner un caso que yo conocí. Yo creo que esto tiene entre 12 y 15 años. El dueño de Domino's Pizza o Pizza Domino's, no sé cómo sea. Domino's Pizza. Sí, el dueño finalmente decidió vender esa franquicia en el tiempo que yo digo, en $1,000 millones. Y le decían, pero no lo venda porque usted va a generar mucho más. Pero él dijo algo, yo quedé huérfano. Yo fui a una casa de religiosas, de monjitas, y ellas me enseñaron algo que yo ya quiero poner por mi edad al servicio de los demás, y por eso lo vendo. Y entonces con su dinero lo que hizo es poner en Estados Unidos estaciones de radio católicas, colegios católicos, inclusive uno que me llamó la atención de ejecutivos católicos a nivel internacional, tenía su sede en Arizona. Entonces vemos cómo simplemente lo que recibió de una religiosa, porque él se refirió a una de ellas, cómo logró que este hombre se diera su fortuna en cierta forma, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, yo creo que el ejemplo a lo mejor más visible para todos nosotros de una figura y una mujer extraordinaria es la Madre Teresa de Calcuta. Claro. El trabajo que hace la Madre Teresa de Calcuta es no por ella misma, sino es para mí es lo que representa el trabajo de muchas mujeres que no conocemos. Yo tengo la fortuna de conocer muchas congregaciones religiosas
yo estudié con religiosas, pero tengo la fortuna de tener contacto con muchas de ellas, con muchas distintas vocaciones, y verdaderamente hacen una labor extraordinaria. Yo conozco a una religiosa que se llama Mariluz Roa. Esta religiosa es misionera clarisa y es mexicana. Hizo un trabajo maravilloso aquí en México y ella se va a Sierra Leona. En Sierra Leona tiene ya casi 30 años y ella fue parte de las negociaciones de la guerra civil en Sierra Leona. Al final, cuando está la cuestión muy fuerte, ella junto con otra religiosa más y el obispo son los únicos que pueden ser los intermediarios en el diálogo entre los rebeldes y el gobierno. Y ella te cuenta la historia y estuvo a punto de morir casi 3 veces. Y porque la obra y gracia de Dios en distintas ocasiones, ella no muere, ¿no? Como ese caso y otros muchos más de una religiosa colombiana que la secuestraron hace 2 años, el Daesh, el Estado Islámico, la secuestra y a la fecha no sabemos qué pasa con ella. Y así, Manuel, podemos contar la historia de muchas religiosas que han dado su vida por muchísima gente, ¿no? En persecución, en situaciones de negociación y que gracias a su negociación política se pudo sostener una comunidad o se pudo sostener un país entero, ¿no? Y no se diga las grandes epidemias vistas en África especialmente o en Brasil y toda esta parte de Latinoamérica, donde han sido las religiosas que no les importa morir por fiebre amarilla, aunque haya una epidemia de fiebre amarilla. Y en el caso de Sierra Leona, pues fueron las que repartieron en todos estos lugares todas las vacunas y pudieron poner en la división entre quienes tenían y no, porque a ellas no les importaba dar su vida y morir, ¿no? Entonces, a mí me parece que hoy es un programa especial porque tenemos que, el ejercicio que yo les pediría a todos es, volteemos a ver a nuestro alrededor, si conoces alguna congregación religiosa o alguna religiosa cerca y sabes lo que ella está haciendo o lo que la congregación está haciendo. O 2, si conoces lo que han logrado transformar el corazón de tanta gente. 3, rezamos de casualidad por las religiosas nosotros. Aquí hemos pedido cientos de veces rezar por los sacerdotes, ¿no? Cientos de veces, porque además tienen una labor muy importante y son humanos y se equivocan y entonces queremos apostar por ellos. Y además, ahorita que tocas esto, ahorita volvemos con los religiosos, esto que tocas de los sacerdotes, es muy importante saber lo que pide nuestra Madre María Santísima, porque normalmente vivimos en un mundo de mucho juicio, donde juzgamos mucho, pero donde hay poco amor. Y nuestra Madre nos pide que pidamos por los elegidos de nuestra Madre son los sacerdotes. Entonces nuestra Madre pide que no los juzguemos. O sea, a nosotros nos va a juzgar Dios nuestro Señor qué hicimos por los sacerdotes. Si los juzgamos o pedimos por ellos. Lo importante es pedir por los sacerdotes. A nosotros no nos corresponde como estén. Sí nos corresponde pedir por ellos. Eso es lo importante. Y si sabemos de un sacerdote, aprovecho esto porque lo tocó y ahorita volvemos, pero si nosotros, nuestro párroco, tu sacerdote, estás inconforme, no te gusta, agarra tu rosario, dice la Virgen María, y reza por él. Y ya no sigamos nada. Eso es muy importante. Pero ahora, como dices, rezar por las religiosas, casi no lo hacemos. Es importantísimo, porque han hecho un papel en la historia extraordinario. Simplemente nada más pensar en el papel en la casa de una familia, pues la mujer prácticamente es la que lleva el sostén, la que lleva la casa, la que lleva la familia, la que hace una gran familia. No es el hombre, es la mujer la que hace una gran familia. Entonces, el hombre puede hacer un gran hombre, a un gran hijo, pero la familia la hace la mujer. Sí, yo creo que pues la historia, el mismo Jesús pone en su camino a mujeres importantes
Y pues cuando Jesús resucita, ¿quiénes son las primeras que saben esto, no? Son las mujeres, ¿no? Las que están ahí. Y yo creo que María es un ejemplo claro de la vida religiosa, aunque ella es madre de Jesús, ¿no? Y yo creo que las religiosas, además de que tenemos que rezar por ellas, tenemos que ayudarlas, porque ellas, yo lo que creo es que ellas no piden poca ayuda, piden muy poca ayuda y muy probablemente tienen menos posibilidad de acceder a ayuda que otras personas. Entonces tenemos que ayudar a las congregaciones religiosas, tenemos que ayudar el trabajo que hacen las religiosas en el mundo, pero también tienen que ser un ejemplo para nosotros de vida. O sea, es la oportunidad de que veamos nuestro trabajo como mujeres, como madres, como estudiantes, como hijos, como lo que sea, para que sea un ejemplo, pues como María nos lo puso, y volteemos a ver. A lo mejor siempre tenemos programas de una misma línea. Hoy quisimos romper la línea y decir, hay mujeres extraordinarias que seguramente han sido parte de tu vida. Probablemente también hemos tenido malas experiencias con religiosas, ¿no? La religiosa que te jalaba las orejas en la escuela, que decías, ay, Dios mío, esta pobre mujer, por supuesto. Puede ser. Por supuesto, pero hay que irnos más allá. Hay que pedir por ellas, porque también son mujeres. A nosotros no nos corresponde juzgarles. Exactamente. Eso es de Dios. Ya Dios juzgará a nosotros, ¿no? Y tienen un voto de obediencia, castidad y pobreza. Así es, y está tremendo, esos votos tremendos que necesitan mucha fuerza, mucha ayuda por las tentaciones tan grandes que o sea, me imagino yo ya nada más un religioso, un sacerdote, las tentaciones que debe tener comparado con uno, bueno, pues es al 1000%, ¿no? Y una religiosa, pues también. Exacto. Pero a mí me gustaría recordar algo de una religiosa que me encanta, una anécdota. Ya te acordaste, ¿verdad? Ya te hice acordarte de una religiosa. De una religiosa, ya me hiciste acordar. Y de la Madre Angélica del canal de EWTN, que es una fuera de serie, ¿no? ¿Y sabes qué pasó? Llegó y dijo, la llevaron a un lugar, a un terreno, había un sótano de un garage y muy feo el lugar, y dijo, aquí vamos a hacer un canal de televisión donde vamos a transmitir para los 5 continentes. Entonces, con los padres que iba y con la gente que iba, se le quedaron mirando a la madre. Oiga, madre, pero usted quiere transmitir a los 5 continentes. Se dijo, pero nada más, ¿cómo se llama que está en Atlanta, la televisión que está en Atlanta? ¿En Atlanta? Sí, tiene la máquina, la repetidora, que vale, ¿cómo se llama el noticiero famoso que vemos a veces ahí? Bueno, se me fue. CCN, no sé, cualquiera. Sí, bueno, entonces dijo, madre, esa, ¿cómo cree que eso vale más de $1 millón? Pues eso, ¿no tiene usted el dinero? No, yo no, pero Dios sí. Dios sí lo tiene, Él es el dueño, ¿sabe qué? Pero lo vamos a hacer aquí en este garage, en este sótano. Y entonces tuve la oportunidad de llegar a EWTN, allá a la canal, y me llevaron a ese salón, que ya no es sótano, que de ahí transmiten a los 5 continentes. ¿Y sabes cómo se llama el salón? ¿Cómo? Raymond. ¿Y por qué se llama Raymond? Yo dije, ¿por qué se llama Raymond? Es que cuando la madre necesitaba esa máquina carísima, que nada más la tenía una televisora en Estados Unidos, dijo, pues el Señor la va a pagar. Entonces le habló un señor Raymond y le dijo a la madre, Madre Angélica, yo leí su libro, yo me iba a suicidar y gracias a Dios a su libro no me suicidé. Soy muy rico, ¿qué necesita? Le dijo, un salón en el sótano para transmitir los 5 continentes y la máquina vale más de $1 millón. Cuente con eso. Se lo pagó Raymond. El salón se llama Raymond. Ella, la madre, la religiosa. Sí, transmite a más de 96 países y es que, fíjate, abonando a esto, resulta que ella
le invitaban a la televisión comercial y dijo, yo no puedo seguir trabajando aquí porque mezclan lo sucio con lo limpio. El Señor necesita un canal para él. Y entonces es como nace esto, ¿no? EWTN. Así es. Sí. Bueno, vamos a tener que ir a un corte. Sí, vamos a un corte y regresamos enseguida. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este tema extraordinario que es mujeres extraordinarias, gracias a Dios y gracias a ti. Y bueno, verás ahora, Julieta, ¿qué vamos a hacer ahorita? ¿Vamos a ir a un video de qué? Vamos a ver un video de unas religiosas en Perú, estas que les estaba comentando, para que vean lo que hacen estas excelentes y maravillosas personas y que transforman toda una comunidad en una de las zonas mucho más pobres de todo Perú. Ah, bueno, pues a ver, vamos a ver este video. La verdad es algo extraordinario, Julieta, que pues viene el título del programa, Mujeres Extraordinarias, ¿no? Sí, mira, yo acabo de estar en Nicaragua hace poco y con todo este tema que hubo de persecución del gobierno con los jóvenes y demás que platicamos en programas pasados, yo quedé muy impactada de una religiosa, que además esta religiosa es de Portugal. ¿Sí? Ahí medio quiere hablar español, italiano, lo que puede, ¿no? Y obviamente portugués. Y cuando yo fui con ellos, ella atiende una clínica junto con otras 3 religiosas. Y cuando fuimos a platicar lo que estaba de la situación, ellas, además de atender a un montón de gente pobre, tú sabes que en Nicaragua hay muchas zonas muy pobres, ellas también fueron parte de poder proteger a tanta gente perseguida por el gobierno, de tener que esconder a muchísima gente perseguida por el gobierno, ¿no? Y ella me contaba, no, mi obispo me decía, ya sálganse de ahí, ustedes corren peligro, les van a hacer daño también ustedes. Y dijo, no, yo no dejo a mi gente, yo no dejo a mi pueblo. Entonces, con todo el riesgo que corría, la mujer se quedó ahí con sus otras compañeras para poder atender a los heridos, poderlos esconder y poderlos ayudar para que siguieran su camino. O sea, es una cosa impactante. Hay muchas cosas en la iglesia que pasan de estas que no sabemos. Que no sabemos. Y la gente, cuando podemos soltar a la ligera, es que yo no comulgo con la iglesia, yo no comulgo con los sacerdotes, yo no comulgo con las religiosas. Estas cosas extraordinarias que dan la vida, tantas religiosas que dan la vida como estos momentos que hacen verdaderamente cosas extraordinarias y que tenemos sacerdotes que verdaderamente hacen cosas extraordinarias. Si supiéramos la gente todo lo que sucede en la iglesia, nada más vemos ahorita todo lo malo, ¿no? Entonces, el demonio quiere como hacer que salga todo este escándalo, todo, pero qué importante es esta iglesia fundada por Dios nuestro Señor, por Jesucristo, y que va a triunfar. Tiene que triunfar. Por supuesto, que va a triunfar con María Santísima, con la mujer, con una mujer que es nuestra madre, y con los sacerdotes, que es el puente de Dios. Sí, se dice, ahorita que dices el mal hace mucho ruido, ¿no? Se dice que hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Entonces, yo también recuerdo a las religiosas del Anchele del Amor Misericordioso. No sé quién haya ido a Roma. Son las siervas del Amor Misericordioso que fueron fundadas por la Madre Esperanza, una religiosa pues poquito más chica que la Madre Teresa de Calcuta, que sale de España, de Sotomera de España, y va a Italia porque Jesús la lleva y funda el Santuario del Amor Misericordioso. Esto inclusive les recomiendo que los vayan a ver. Y todo sostenido por estas religiosas. Eran 6 o 7
y ahora es algo, tienen 2 edificios para peregrinos, ¿sí? Esto está fundado desde los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Más o menos. Tiene estos 2 edificios, tienen los 7 pozos de los 7 sacramentos y donde fluye, emerge el agua. Y la gente va también allí, pues hay sanaciones, parecido a lo que pasa en Lourdes. Pero bueno, destacando la labor de ellas, de esta religiosa, la Madre Esperanza, que llegó con 6 o 7, y bueno, lo que Dios puede hacer a través de estas religiosas, ¿no? Y también te platicaba de las mercedarias de aquí de Metepec. Yo sí que las quiero mucho, las queremos mucho, y estas mercedarias pues son 38, 40, y por una religiosa, la Madre Linda, pues fue haciéndolas crecer, pero fíjate que entraban niñas de 13, 14, 15 años que ya sentían el llamado. No está muy bien visto, pero asistían con el permiso de sus padres para que si a los 17 ya querían ser las novicias, pues pudieran hacerlo. Bueno, no, como que no es la palabra, no está muy bien visto, ¿no? ¿De qué? ¿De qué dices? ¿Por qué dices? No está bien visto porque dicen que no deberían ingresar hasta después de los 16 años. Bueno, no es que estén bien visto, no visto. Desde el punto de vista... Es la edad que... Digamos que es recomendable. Recomendable, ¿no? Sí, pero sí. Ojalá no se malinterprete, pero entraban y yo me quedé asombrado cuando iba y vi allí el itinerario, se levantan a las 4 de la mañana. Digo, pero ¿cómo es posible que jovencitas, ya no digas ellas, porque ellas tenían permiso de las 6 de la mañana, pero los otros a las 4 tenían expuesto el Santísimo, eran en un turno constante, no salían a la calle. Yo decía, ¿cómo la gente puede estar aquí sin ser? Bueno, porque tienen todo. Quien tiene a Dios nada le falta, dice Santa Teresa de Ávila. Bueno, no quise pasar por alto esta experiencia que tuve aquí con las mercedarias, ¿no? Y que ahora están sufriendo, ya diremos. Dijiste, están en la calle de Matamoros está el convento, aquí en Metepec, sí, pero tuvieron que ser trasladadas a Villa Victoria por razones internas, están ahí. ¿Alguna de ellas están en Villa Victoria? Me comentaste que están durmiendo en el suelo. Sí, están durmiendo sobre cartones, porque pues ese lugar de Villa Victoria no estaba preparado para que recibiera 38 religiosas. Sí. Vivían por ahí 12. Cuando por esta emergencia tienen que salir para allá, aquí en Villa Victoria estamos a 1 hora, pues se acoplan a donde pueden, pero lo están haciendo. Yo fui a platicar con ellas con tanto amor. ¿Y cómo podemos hacer para poder hacer pues ya vamos yo creo que podríamos decir una vez, yo creo que es la oportunidad de que nuestros amigos que nos están viendo ayuden a estas religiosas, ¿verdad? Daremos un teléfono de la Fundación Donde Dios Llora y quien quiera pues puede colaborar con algo. A ver, gracias. El teléfono es 722-271-6757, pero va a salir en pantalla, ¿no? 722, que es la alada de aquí de Toluca, 271-6757. Lo que ustedes quieran dar, se lo canalizaremos para corresponder un poquito a lo que ellos hacen por nosotros. A ver, Julieta, gracias, Jorge. ¿Tienes otro video? Vamos a ver otro video que nos vuelve a mostrar el trabajo extraordinario que hacen estas mujeres maravillosas, y no solo de un país, sino de varios lugares en general. Vamos a ver el video. Vamos. Bueno, pues regresamos. La verdad que hermoso, qué importante, Julieta, esta labor tan extraordinaria de estas grandes mujeres. Qué importante, que la verdad es que tenemos que pedir mucho por ellas y la verdad, dale gracias a Dios por ellas. Yo hago un recuento. ¿Qué es lo que una religiosa me ha podido mostrar a lo largo de mi vida, ¿no? Por un lado, ese tema de la fe. Hay una cosa importante en ellas, que es el tema del ejemplo. Ellas son ejemplo. Y vemos coherencia, ejemplo del servicio al otro. Para mí, esos son de
de las esencias de lo que yo veo en una vida religiosa, ¿no? Y algo bien importante que a mí me impactó muchísimo de un testimonio que conocí ahora que hemos estado muy metidos en todo el tema de Medio Oriente y la persecución religiosa, es el tema del perdón. Y les voy a contar la historia de una religiosa que estaba con un sacerdote en medio de la crisis del ataque de unos yihadistas. Los secuestran a esta religiosa y al sacerdote, los secuestran y el Estado Islámico quiere obligar al sacerdote que tenga relaciones con la monja. La monja y el sacerdote se niegan y entonces en pago o en venganza de esto, la religiosa es violada por 14 yihadistas. ¿Cómo termina la historia y por qué se los cuento? Es una historia terrible que debería yo dar a lo mejor más datos, pero no tenemos mucho tiempo. La monja quedó tan traumatizada que entra en un proceso de sanación personal y entonces descubre una nueva vocación y es atender a mujeres abusadas en el tratamiento psicológico y empieza con esta labor muy fuerte en esta línea. En su trabajo vuelve a ver a uno de sus agresores porque ella se queda en la zona y además sabe que su agresor tiene una esposa con hijos en una familia muy pobre y que no tiene trabajo y se está muriendo de hambre. La religiosa va a ver a esta familia y lo invita, lo perdona y lo invita a trabajar con él. O sea, la religiosa lo perdona, habla con él, sabe que sus hijos están muriendo de hambre. Sabemos que los yihadistas es gente del pueblo que toman, agresora de él, y le da trabajo con ella, y le da trabajo. Estas son palabras mayores, pero lo que quiero decir es que tenemos ejemplo de oración, de perdón, de fe, de entrega, de servicio. Por lo tanto, las religiosas necesitan nuestra oración y nuestro apoyo. Y esto es muy importante resaltarlo. Y no es que pongamos en la televisión y en faros, como si fuera la entrega de los Óscares, los nombres de estas personas para volverlas famosas. No. Es simplemente gente que pasa desapercibida, que no sabemos de ellas, pero que están haciendo una labor fundamental dentro de la iglesia y dentro de la transformación de los corazones en todo el mundo. En temas de paz, en temas de pobreza, en temas de justicia. Qué impresionante es las cosas que verdaderamente Dios tiene sus gentes que escoge y que a veces llevan una cruz muy grande y que hace grandes cosas Dios con ellas, ¿no? Y es una de las cosas impresionantes lo que tú estás tratando de estas mujeres religiosas. Aquí salen los teléfonos de ayuda a la iglesia necesitada, donde pueden ustedes también colaborar. Lo que pidió el señor Jorge es independiente de lo de ahorita. Esta es la iglesia necesitada, en donde pueden poner, pues ahí podemos pedir. ¿De qué país era esto? Este país era en Siria. Exacto, pero recuerden, nosotros el año pasado apoyamos alrededor de 446 congregaciones y en 84 países. Entonces nosotros apoyamos religiosas en todo el mundo. Pues el trabajo es en todo el mundo. Porque además podemos apoyar religiosas que están trabajando en África. Mexicanas trabajando en África. O aquí mismo en México también apoyamos a muchas religiosas para que puedan hacer su labor. En el mapa de la necesidad, en el mapa geográfico, ¿dónde hay más necesidad? Más necesidad de las religiosas está en África, en Latinoamérica. África y Latinoamérica. ¿Más que en el Medio Oriente? En Medio Oriente el problema es el tema de la guerra. Entonces ahí hay una necesidad colectiva en donde se apoya a congregaciones, pero porque están en el marco de una guerra, ¿no? En donde también necesitan, también por ejemplo Europa del Este, o sea, tenemos religiosas pidiéndonos calentadores, porque ustedes saben, en esa zona se pasa demasiado frío por los lugares donde se están, y las religiosas se bañan con agua fría porque no tienen calentadores.
Calentadores normales de gas. Calentadores de gas, no tienen calentadores de gas, ¿no? Pero donde hay mayor trabajo en temas con los pobres, con los más necesitados, estamos hablando de África y de Latinoamérica. Y ahora estas persecuciones que están teniendo, por ejemplo, en Venezuela o Nicaragua, también debe ser muy difícil. Sí, sin duda estamos teniendo mucha petición de apoyo, sobre todo para que ellas se puedan sostener. Las religiosas tienen una dificultad para el sostenimiento de ellas mismas, porque además trabajan en las parroquias, ellas no reciben un salario. Entonces, ¿cómo se van a sostener las religiosas? ¿No? O sea, necesitan de nuestro apoyo de alguna manera, para que ellas puedan sobrevivir, para que ellas puedan tener cómo sostener. Y puedan hacer su trabajo también. A ver si podemos ir ahora. ¿Tienes otro? Otro video, vámonos a otro video que va a mostrarles el trabajo de las religiosas en otro lugar. Continuamos, pues miren, ahí lo tienen. Esto es importantísimo, es algo que nos hace conscientes, es algo que nos hace realmente pues despertar, ver la importancia que es, lo grande que es nuestra iglesia, lo importante que son los consagrados y la importancia nosotros, cómo podemos ayudar en estos momentos a ayuda a la iglesia necesitada, a tantas cosas como lo están haciendo ustedes, Julieta, como nosotros al dar una ayuda a la iglesia necesitada, podemos pedir misas nosotros para sacerdotes. Para sacerdotes, o podemos pedir misas para nuestras familias o para una gente y damos ese dinero que va ayudado para los sacerdotes o para las religiosas. Bueno, las misas específico es ayuda específica para los sacerdotes. Perfecto. Pero podemos solicitar o ayudar al trabajo de las religiosas. Y además vamos a escoger qué país queremos. Si queremos que sean religiosas de aquí mismo en México o en alguna otra parte del mundo. Ahorita especialmente el tema de Venezuela, Nicaragua, Haití, todas estas zonas, las religiosas están mucho más necesitadas. Afortunadamente empieza a haber nuevas congregaciones también que están pidiendo el derecho pontificio y todo el proceso que tienen que generarse, pero también hay otras congregaciones que están teniendo que cerrar por falta de vocación. Y por eso tenemos que rezar por ellos. Así es. Pues ¿Falta de vocación o de recursos? De las dos, de vocación y de recursos. Porque... Sí, Manuel. Tenemos 4 minutos, ¿eh? Bueno, no, yo ya lo que dije, ya hice la invitación, más bien les dejo a ustedes que terminen el programa, ¿no? Bueno, pues entonces, muy importante, Julieta, porque a mí me da mucho gusto, porque en estos tiempos, si nos damos cuenta como familia, hoy la familia está siendo muy atacada, pero nuestra Madre María Santísima, si nosotros nos damos cuenta que la mujer hoy tenemos que rescatar, recuperar esa mujer, esa ama de casa, esa mujer que tiene que entregarse y que buscar a María Santísima, nuestra Madre, para que entre y le consagre su vida, le consagre su familia. Es importantísimo unirnos en este momento a María Santísima, y qué mejor que pidiéndole a ella como mujer que le pidas por las religiosas, que tú te consagres, no en el caso a lo mejor como religiosa, pero de tu corazón, ¿no? De como persona, como que digas, yo me consagro a ti, Madre Santísima, con todo mi ser, con todo mi corazón. Quiero pedir por las familias, quiero pedir por las religiosas. Es la manera para que vamos a salir adelante. Julieta, no porque tú estés aquí, Julieta, tú, Jimena, este trabajo que están haciendo valiente. La mujer es muy valiente, son muy valientes las mujeres. Inclusive yo digo que son más valientes que los hombres, ¿eh? Y a veces los hombres hemos salido a lo mejor a algún toro por ahí a torear, ¿eh? Pero las mujeres son más valientes, ¿eh? No, sí, no. Pues yo creo que todos somos importantes, todos tenemos una misión y lo importante es saber que entre todos conformamos ese rompecabezas para poder lograr lo que Dios quiere, ¿no? Por eso todas estas piezas son importantes y por eso hoy queremos resaltar el trabajo de estas mujeres extraordinarias. Pidamos por ellas, ayudémosla, demos algo de lo que tenemos para compartir con ellas. Y si tú tienes alguna religiosa cercana
y te está vendiendo la galletita y el rompope, no la veas con lástima. Cómprale y pide por ella porque están haciendo una labor fantástica por muchas personas. ¿Cierto o no? Maravilloso lo que acabas de decir, maravilloso, me encantó. Gracias a Dios. Jorge, ya tenemos que irnos. Bueno, pues simplemente lo que dice aquí Julieta, ¿no? Vayamos en su busca. Siempre le estamos pidiendo oración, yo al menos les pido oración. También le estamos pidiendo oración por el país, por la situación que vivimos, y ellas corresponden en todo, pero debemos también nosotros regresar mucho de lo que ellos nos han dado. Gracias, Julieta, por estar de nuevo hoy aquí. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Todos nuestros telespectadores, gracias. Todas las cintillas para que pueda la gente colaborar a ayuda a la iglesia. Les prometemos que vamos a traer en el siguiente, otro programa, religiosas dando testimonio. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, pues recordemos que nosotros nos entreguemos a nuestra madre, a la mujer, con todo el corazón, y que le recemos el rosario y que le entreguemos nuestro corazón. Que Dios los bendiga.